Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan. Estamos comenzando el mes de mayo, el mes de María, de la Virgen, y hoy tenemos un programa bien interesante a raíz de un documental que acaba de salir en el cine a nivel mundial. Hoy vamos a hablar de San José, esposo de la Virgen María. Vamos a comenzar con un pequeño video promocional de la película o del documental que salió, y posteriormente le pediremos a Marina y a Sister Yanis que nos toquen el tema. Marina porque ella fue a ver la película, y Sister Yani porque ella es hermana de San José. Ya usted nos aclarará mejor cómo está, y su patrono oficial pues es San José, patrón de la Sagrada Familia. Sin más, les dejo con el video. Bienvenidos. Le pintaron viejo, encorvado, pasivo. Si leemos el Evangelio, nos tenemos que acercar a un hombre evidentemente joven. Yo tuve un cáncer hace 5 años y siempre pidiendo la intercesión de San José. Cuando llegué ya al momento de la cirugía, ya el cáncer de tiroides había desaparecido. José fue el inspirador de esta basílica. Yo creo que San José es el gran artista. Hizo su gran obra, que es ser el padre de Jesucristo. Los auténticos devotos de la Virgen María son grandes devotos de San José. San José ayuda a novios, padres, trabajadores, enfermos. Sabe qué es sufrir por no tener un tejado, por no tener comida, por los hijos, la mujer. Por eso San José nos cuida tanto. Mi corazón sintió lo vivo que está San José en su casa en Nazaret. Toda la crisis del hombre es la crisis del alejamiento de Dios. Lo que nos enseña San José es: Dios es lo primero. Un padre que acude cuando más se le necesita. Hoy vivimos en un mundo lleno de lujuria. Por eso necesitamos imitar a San José como terror de los demonios. Vamos a emprender un viaje por el mundo para averiguar si es cierto que este hombre misterioso está hoy más activo que nunca. San José es humildad en persona. Me bauticé con el nombre de José a los 47 años. Mi vida había cambiado. Hizo lo imposible, porque San José hace cosas imposibles. San José nos allanó el camino para que nosotros pudiéramos venir aquí. Pues Marina, tú que estuviste el día de ayer, que tuviste la oportunidad de participar, quiero que nos platiques qué te pareció a raíz de este documental, que nos platiques de San José en el mes mariano, en el mes de la Virgen María. Bienvenidos. Gracias, Jorge. Este documental se llama Con Corazón de Padre, A Father's Heart. Y en realidad este documental es una serie de entrevistas y fue creado por personas en España. Ha ido a muchos países en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, en específico aquí en mi ciudad, en Pittsburgh. El día de ayer lo fuimos a ver y es algo hermoso. En realidad, sinceramente, yo no puedo decir que conocía tanto de San José, lo poco que conozco de él, pero realmente ha encendido en mí una devoción y eso es algo hermoso. Es increíble meditar en este programa cómo Dios le encomendó a San José lo más preciado, su hijo y la madre de su hijo. Solo de pensar que ese es el trabajo que tuvo San José es increíble. Y la figura de San José, ya hemos hablado en otros programas, es una figura silenciosa, muy humilde, porque realmente en el Evangelio no hay palabras que hayan salido de su boca, aunque se habla de San José y lo importante que fue San José. Aparece, pero él no habla. Pero sabemos cómo Dios
sí le habla a través de sueños a San José. Y lo sabemos desde un principio, desde que está comprometido con María y se entera que está esperando un hijo. Y en sueños Dios le dice, no temas, José, toma a tu esposa María, porque está esperando un hijo y es por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo San José, un hombre tan lleno de fe, obedece a Dios y es tan justo que él no quiere? Sabía que si lo hacía público podrían apedrear a María, pero él decide repudiarla en secreto y Dios dice, no, recíbela. ¿Cómo todos esos detalles de la vida de San José, también cuando nace, cuando está a punto de dar a luz y no encuentran posada, la preocupación de San José, pero él valientemente y con fuerza busca un lugar donde naciera el Hijo de Dios, que él sabía que era el Hijo de Dios. Y así vemos cómo su vida transcurrió como un padre trabajador, un padre siempre velando por su esposa y por su hijo. Sabemos que fue carpintero, sabemos que en un momento, como a los 2 años de Jesús, bueno, un tiempo después, tuvo que huir de su ciudad. Otra vez Dios le habló en sueños y le dijo, toma al niño y a su madre, tienen que huir porque Herodes quiere matarlos. Entonces tuvieron que ir hasta Egipto, un lugar donde no conocían a nadie, no sabían el idioma, a un lugar desconocido, y ahí fue San José obedientemente. Después, cuando pasó todo, otra vez Dios regresó, y no regresó a Jerusalén, regresó a Nazaret. Pero sabemos qué pasó, porque en el Evangelio sabemos que en uno de esos viajes, cuando Jesús era adolescente, los viajes que hacían al templo, también Jesús se queda. Ellos van como buenos judíos a la peregrinación. Ya llevaban 2 días de camino de regreso cuando se dan cuenta que Jesús no venía con ellos. Y se regresan. ¿Se acuerdan este pasaje de Jesús perdido y hallado en el templo? La que habla es María, cuando encuentran a Jesús en medio de los doctores. ¿Dónde estabas? Te estábamos buscando. Y Jesús responde, ¿no sabían que tenía que hacer las cosas de mi Padre? Y no habla José, solo habla María y Jesús, pero sabemos que José está ahí también. Y todo lo que podemos ver entre líneas, pero como comienza este documental es diciendo, ¿por qué a José siempre lo tenemos con la imagen de que es un señor ya mayor, un viejito con barbas? Dice, seguramente no, seguramente era un joven. Así empieza el documental y te hace pensar en todas las imágenes que vemos siempre de San José como un hombre mayor. Lo ponen así por el hecho de que es casto, ¿verdad? Como esposo de María, pero en realidad es increíble porque el documental empieza a explicarnos cómo la devoción a San José en los primeros siglos no fue tanto como en el último. La devoción a María siempre ha sido desde el principio de la historia de la Iglesia, y la de San José tomó, digamos que más auge en el último siglo, en los últimos tiempos. Digo, siempre hemos hablado de San José, pero ha tenido más auge. Y es muy lindo. Empieza a decirnos que, por ejemplo, ahora el 1 de mayo celebramos a San José Obrero, la fiesta de San José Obrero. San José, por ser carpintero, ha sido el patrono de todos los artesanos y carpinteros, de todos los trabajadores. Y realmente es una de las devociones que tiene San José que a mí me llama mucho la atención, como patrono de los carpinteros. También ha sido el patrón de todos los padres. En el documental entrevistan a varios padres de familia, ¿verdad? Que se han encomendado a su familia y la han consagrado a San José, pero sobre todo le han pedido mucho ayuda en los momentos difíciles, sobre todo como por los que pasó San José. Entonces es otra devoción más de San José como patrono de todos los padres, sobre todo porque le encargaron a la Sagrada Familia. También hay muchas otras advocaciones que yo ni desconocía, estoy maravillada. También es patrono de todos los inmigrantes, de todas las personas que han tenido que salir de su lugar de origen. Él, siendo judío de Israel y tuvo que viajar hasta Egipto, regresar, es el ejemplo de cómo alguien ha tenido que sufrir eso, de todos nuestros hermanos que han tenido que salir de su lugar de origen. Y gracias a Dios pudo regresar. Entonces también es patrono de muchas cosas después de los transportes de los que viajan, pero esas devociones se han ido incrementando con el tiempo y es hermoso los testimonios. En el video hay testimonios de muchas personas que
como yo, sabían muy poquito de San José y cuando fueron conociendo un poquito más de él, por ejemplo, muchas fueron de peregrinación. Hay un video de los que más me gustan de parejas que por alguna razón no podían tener hijos y les dijeron, vayan a este santuario, hay un templo en Cotignac, Francia, de San José, y pídanle a San José, hay un manantial de agua. Es una historia muy bonita de un pastor que vivió en esa área de Francia, Cotignac, que estaba cuidando sus ovejas y dice que volteó y ve un hombre que, bueno, se cree que es San José, y le dijo, si remueves esas piedras vas a encontrar agua. Y movió las piedras y salió un manantial que está hasta estos días. Y ahí se construyó después un templo, un monasterio, y después empezaron a ir estas parejas a pedir a Dios ese milagro de poder tener hijos, y empezó una familia a hacer viajes y invitar parejas, después a invitar familias, después a invitar grupos de jóvenes que son novios, y ahora hay peregrinaciones todo el año en ese lugar a San José. Es hermoso, y después empezaron a ver estos milagros de verdad, verdaderamente gente que iba con alguna dolencia, tomaba del agua de esa fuente, y por gracia de Dios, a través de San José, quedaba curada. Es hermoso. Hay dos pasajes de una señora que tenía cáncer, de un señor que fue ateo hasta los 30 y tantos años, hasta que fue a este lugar y sintió algo especial en ese lugar, y sintió que Dios le hablaba. Y de ahí se transformó y se bautizó como San José, se puso el nombre de José. Y así como hay este lugar en Francia, hablaron de lugares en España y de lugares en toda Europa, pero más allá de Europa, hay templos dedicados a San José en las Filipinas, en Georgia, que era territorio judío, en los lugares más recónditos de la tierra, en Japón, en los lugares donde uno no creería que hay cristianos católicos, hay templos dedicados a San José. San José velando por esas personas que viven en países lejanos. Es increíble. Pasaron en el documental todos estos lugares. Lo que más me impresionó fue Polonia. Polonia es un país eminentemente católico, siempre lo ha sido, pero también sabemos que ha sufrido muchísimo, sobre todo en las dos guerras mundiales, por estar en la mitad de Europa, entre Rusia, digamos, y Alemania, y por su localización ha sufrido demasiado. Yo no me voy a detener tanto en esto, pero sabemos que fue consagrado a San José en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, a San José, Polonia, y hay una catedral muy hermosa en Polonia también dedicada a San José. Y bueno, podría decir muchos de los templos que están dedicados a San José. Las historias todavía son más interesantes de las que habla el video, porque vas encontrando que estas personas que se identifican con San José son de todo tipo. Había una pareja en España que ellos empezaron a ayudar a gente en la calle, vagabundos, homeless, como decimos en inglés, y empezaron a llevarles comida, inspirados por San José, y se llamaban peregrinos de San José. Y ellos empezaron a llevarles comida, después a hablarles de Dios, y lograron que varios de ellos salieran de esa situación, y ellos mismos después iban a visitar a otras personas que viven en la calle para ayudarlos de esa situación, y se hizo un movimiento muy grande de peregrinos de San José para ayudar a la gente de la calle. Y habló en específico uno. Todos ellos son personas, las historias de estas personas son por alguna situación, sobre todo porque, no sé, caen en drogas o en la depresión y se aíslan y pues quedan en esa situación. Pero como ellos, después de encomendarse a San José, o alguien les ha hablado de San José, les dice, reza una novena a San José. Las novenas sabemos que son ciertas oraciones que se rezan 9 días antes de la fiesta importante de ese santo, por ejemplo. Entonces, muchos empezaron a rezar la novena a San José. Hay la treintena a San José, que son 30 días de oración antes de la fiesta, y con mucha devoción. Pero siempre lo que une a esta devoción es las personas que lo invitan. No solo son sacerdotes, pueden ser un amigo, puede ser estas personas que van a ver, que ven a la gente en la calle. Simplemente son instrumentos, gente que se ha dejado
tocar por Dios para ser ese instrumento. Y la figura de San José es tan poderosa, sobre todo para los hombres. Siento que los papás se pueden identificar muchísimo con él, porque sienten esta responsabilidad de tener que ser el sustento de su casa, tener que salir, trabajar, para que tengan dónde vivir su esposa, sus hijos. Entonces siento que los hombres más se pueden identificar con esta figura de San José. Digo, también las mujeres, ¿verdad? Como un esposo con el que se puede confiar, sobre todo por todas estas virtudes que sabemos que vivía San José. Hay un sacerdote bueno, muchos han escrito libros de él, pero un sacerdote americano que aparece en el documental dice que San José es el terror de los demonios. Y de verdad que yo había oído letanías, hay letanías a la Virgen María y hay letanías a San José. Y la que más me llamó la atención fue esta letanía a San José que dice terror de los demonios. Y dije, jamás lo había pensado, es verdad. José, por ser tan casto, tan puro, justo, todas las virtudes, es todo lo contrario a lo que promete Satanás, que es todo el egoísmo, lujuria, todo esto. Entonces, es de verdad el enemigo número 1 del demonio. En el video dicen que hay 2 santos, Santa Teresita del Niño Jesús y San José, que son los, digamos, enemigos número 1 de Satanás. Y es verdad, por cómo son. Es increíble. Este sacerdote contaba de su vida que él de joven pues fue muy rebelde, se alejó mucho de Dios antes de los 20 años. Y lo mismo, cuando él se encontró con la figura de San José, eso lo cambió, lo transformó en su vida. Y así va cada uno contando su historia. Eso de las pocas cosas que me puedo acordar, y de verdad no puedo explicarles de las muchas historias, pero una en general, una es de un hermano André, que la Sister Jenny nos va a contar un poco más. Esto sucedió en Canadá, en Montreal. No estoy segura si fue a principios de siglo, lo que sucedió con este hermano en Montreal. Sister Janice, ¿usted me puede ayudar un poco más a contar esta historia de las muchas que hay? Sí, gracias, Marina. Yo iba a pedir permiso de hablar después de ti sobre el santuario y también el personaje. Hablando de peregrinaciones, es un sitio donde muchas hermanas de San José quieren hacer una peregrinación. En el principio, cuando fuimos fundados en Francia, nuestro nombre era Hijas, Fille en francés, Fille de San José, Hijas de San José, que es para mí un honor, un gran honor. La iglesia esa, el santuario, se llama el Oratorio de San José y está ubicado por el Mont Royal, que se ubica en Montreal, Quebec. No es solo un templo católico más grande de Canadá, sino que es el santuario más grande del mundo dedicado al Santo Padre adoptivo de Jesús, que es algo muy impresionante. Y puede ocupar 2,400 fieles sentados en su interior. Uno no puede hablar de este oratorio de San José sin hablar del santo San André Bessette. Él también nació en Francia y creo que es por eso que surgió en él tan grande devoción a San José. André Bessette era Alfred, su nombre era Alfredo, y empezó su vida trabajando. Era un obrero en muchos campos de trabajo, pero también toda su vida sufrió de su estado de salud era muy frágil y sufrió mucha enfermedad
pero imagina cuánta cosa él podía realizar dependiendo completamente en su fe en San José. Atribuyó todo a San José. Él, después de su carrera en varias obras y trabajos, él se hizo amigo de su director espiritual. Y este director espiritual miró en Alfredo, algo muy, muy especial, y lo dirigió a la congregación de Santa Cruz. Y él les dijo a las autoridades de la congregación, les envió un santo. Desde su juventud, Alfredo mostró mucha santidad. Él, después de, él entró en la congregación, fue de Francia para Montreal, Canadá, Quebec, para entrar en la congregación. Y allá su obra siempre era muy, muy humilde, el portero. Él era el portero. Él dijo, o solía decir en broma, cuando llegué al colegio me mostraron la puerta y me quedé ahí durante 40 años. En la puerta, ahora su nombre es Hermano André. Él era hermano religioso, Hermano André. Y en su rol de portero, encontró mucha gente, principalmente en el inicio, principalmente del colegio, pero con tiempo mucha gente venía buscándolo para hablar, porque hablar con él, recibir consejo de él y siempre encomendiéndolos a San José, la gente se sentía, si no curado, aliviado y muy confortado por Hermano André. Y Hermano André nunca quería que reconocieran a él. Siempre decía que era San José, la inspiración y el consolador. ¿Por qué tanta gente venía a hablar con el hermano y querer rezar con el hermano? Él pidió construir una capilla, y en el inicio esta capilla era un simple edificio, pero imagina que a través de los años ahora se acomoda 2,400 personas. Él nunca vio cumplir ese edificio que está hoy en día, no. Pero durante su vida sí se inició la basílica, el oratorio. Y durante la Gran Depresión de la década 1930, la construcción de la basílica se detuvo y hubo gran miedo que no iba a poder completar. Y las autoridades de la congregación hablaron con el hermano André para encontrar una solución. Él dijo, no es una obra mía, es la de San José. Entonces, coloquen una estatua de San José en medio del edificio. Si San José quiere un techo para cubrirse la cabeza, se encargará de ello. Entonces esa respuesta se volvió famosa. El hermano André se falleció en 1937 con 91 años de edad. Vinieron miles y miles de gente para su funeral. Y hoy en día mucha gente va al oratorio para pedir del San José sus favores y también para rezar
a hoy en día Santo André y pedir su intercesión. Es un héroe y creo que es el primer santo de hombre de Canadá. Sí, sister, en una parte de este documental ya había películas, todavía se filmaban, entonces pues, tienen películas del hermano André. Hermoso, porque uno siempre ve solamente los cuadros o las estatuas, pero se puede ver él tan pequeñito, con una sonrisa hermosa. Y decían eso, que él decía a veces, escríbale a San José, y la gente escribía cartas, que eran muchísimas cartas las que le escribían a San José, pero en realidad él era como el medio, pero sabemos que Dios es el que concede el milagro, pero dijeron una cifra en el documental, dijeron que más de 10,000 personas en esos tiempos contribuyeron con un poco de dinero, pero imagínense, 10,000 personas que recibieron un favor de Dios a través de San José, alguna curación, algo, decían que eran cosas tan variadas como no sé, tengo un mal en el estómago y me curaron, tengo una depresión y me curé, o sea, diferentes cosas de las que daban gracias a Dios. Pues todas esas personas, y vieron la cantidad de 10,000, contribuyeron con dinero para que se hiciera ese oratorio, que es un edificio enorme, increíble, pero lo hizo la gente, se hizo con fondos de la gente que recibió favores. Y realmente no es la única historia de los lugares y de las ermitas y de las basílicas que conocemos, es eso. Hay otra parte que habla de la Sagrada Familia. Sabemos que Gaudí, el que la diseñó, el que la construyó, platican que él de su vida cuando era más joven, pues no era, digamos que llevó una vida totalmente, digamos, con muchos valores cristianos, pues vivía bien, era buen arquitecto, hacía sus primeras obras, pero su vida espiritual y eso pues no era muy buena. Después su vida se transformó. Es más, el sacerdote que habla en el documental dice que él quería que se llamara Templo de San José y después ya se le cambió a la Sagrada Familia, pero en realidad esa era la idea original. Y después su vida se transformó de totalmente una vida volcada a Dios, de oración, y así murió. Entonces, San José hizo otro milagro con Gaudí, y digamos, este templo va a ser el templo más alto que existe, digamos, la basílica más grande que va a existir, porque todavía no se acaba de construir, pero también inspirada por San José, con la misma idea, sister, con la idea de que si es obra de Dios, Dios va a ayudar a terminarla. Y como es una de las que las tenemos tan a la mano. También entrevistan a muchas religiosas, hay muchas congregaciones de religiosas, y me impresiona porque son muy actuales, jovencitas muy jóvenes, así que chicas muy jóvenes que hablan de siempre que le han pedido algo a San José, cómo han recibido esos favores. En el documental se puede ver varias de ellas, y es hermoso ver cómo Dios sigue llamando a jóvenes, mujeres y hombres en este mundo, en la actualidad, a servir totalmente a Dios, pero todas inspiradas también en San José, como su guía, como su esposo. Son varias, así como Sister Janice, hay otras congregaciones en todo el mundo que lo siguen. Y es maravilloso. Como ese ejemplo del hermano André, hay otro lugar, bueno, es que mencionan tantos lugares, donde siempre piden que se le escriba a San José, que uno le escriba lo que uno necesita. Por ejemplo, unas personas que no encontraban una casa y dónde poder mudarse, le escribieron a San José, lo ponían debajo del San José que tenían en su altar o en su iglesia, y cómo San José les encontró el lugar perfecto donde vivir. Por eso también se hizo patrono de las personas que buscan un lugar donde vivir, y tiene muchísimas advocaciones San José. Una segunda parte, y digo, no me quiero extender, no sé si nos hemos extendido mucho, ¿verdad, Jorge? De esto. El documental y uno cree que ya acabó la película. Vienen los agradecimientos, viene esto, y nos dice, y fue con el padre, me dice, no te pares, porque sé que viene otra parte.
Entonces no nos paramos, estábamos sentados. Y la segunda parte del documental empieza a hablar de cómo en la Segunda Guerra Mundial, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, 1944, sucedió un milagro. Bueno, no es uno, muchísimos milagros. Nosotros sabemos que muchísimos sacerdotes religiosos y religiosas también fueron llevados a campos de concentración. Empezaron a poner muchos videos y muchos testimonios de los hijos y nietos de varias personas en campos de concentración, pero hablaba uno en particular de su abuelo, que era sacerdote, que como muchos fue arrestado de los años de 1937 a 44 y mandado a uno en particular, que no sé cómo se pronuncia, Dachau o Dachau. Dachau. Dachau o Dachau, en donde yo en general no sé mucho de esa parte de la historia. Yo siempre creí que solamente eran los judíos, pero en realidad hay muchísimos católicos que también fueron llevados a campos de concentración, pero no me imaginé el número de sacerdotes, sobre todo polacos, que fueron enviados, y religiosos, y también religiosas, y cómo se trataban. Yo no puedo explicar con palabras todo lo que hicieron los nazis en cuanto a investigaciones, utilizándolos como conejillos de indias, para ver muchas formas de cómo se podía exterminar un ser humano. Es tan triste que no puedo casi ni expresarlo con palabras, porque lo veo uno en estos films que son antiguos, que sé que son películas en blanco y negro, y cómo se ven estos experimentos que hacían. Es una parte de la historia pues muy triste, ¿verdad? Pero sobre todo, cuando hablan de cómo estos sacerdotes les daban permiso de celebrar misa, y hacen una recreación de cómo podían celebrar misa todos los sacerdotes dentro del campo de concentración un día que les daban permiso, como todos de una sola, digamos, hostia consagrada, aunque sea un pedacitito de pan, cómo podían comulgar, y era lo único que les daba fuerza para seguir adelante dentro de esas circunstancias en las que vivían. Ya estaban en huesos, ya no podían con ellos, estaban todos delgados porque pues pasaban años ahí, podían pasar años, cuando en 1944 ya casi se iba a acabar la Segunda Guerra Mundial, y son liberados al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, pero como lo que los mantenía a todos era esa unión con San José. Sobre todo los sacerdotes polacos siempre hacían sus oraciones a San José, su novena, y cómo se mantenían firmes. Después pasan los que lograron sobrevivir, hicieron una promesa. Dentro del campo de concentración se prometieron unos a otros que los que sobrevivirían, si salían de ahí, iban a hacer dos cosas. Saliendo, iban a proteger la familia, iban a luchar por la familia, y iban a ir a este lugar, esta basílica de San José, se me acaba de ir el nombre, a dar gracias a Dios. Ellos iban a dar gracias a Dios, y lo hicieron. Después pasan la película de todos estos que sobrevivieron y fueron a dar gracias a Dios, salieron del campo de concentración, y todos los centros que crearon para la promoción de la familia, y cómo se fueron extendiendo, no solo en Polonia, y cómo fue todo el resultado de estos sacerdotes que se mantuvieron con fe y salieron. Todo gracias a San José. Es un claro ejemplo de su intercesión. Los van entrevistando, los entrevistan a nos. Ya para esta época, pues ya murieron todos ellos. Todos los que estuvieron en el campo de concentración, ninguno vive, pero viven familiares, viven nietos que hablaban de cómo lo contaban sus tíos o abuelos, de todo eso que vivieron en la guerra. Es algo que debemos de verdad de saber para no repetir lo que se ha vivido. Bueno, esa es mi opinión, pero sí para ver esa devoción tan grande. Dime, Jorge. Yo quisiera preguntar, estoy impresionado con todo lo que has estado platicando, al igual que Sister Yanis. ¿Cómo podemos hacerle para fomentar y acrecentar esta devoción a San José? Ciertamente es más fácil,
Así es como yo lo veo, más fácil recurrir a Jesús, más fácil recurrir a la Virgen María, pero a San José, pues como que nada más recurrimos cuando tenemos problemas, ¿no? Porque sabemos que si María no pudo y Jesús no pudo, pues San José lo sacará adelante. Pero, ¿qué podemos hacer y cómo le podemos hacer para acrecentar esa devoción? Tú hablabas del novenario o del treintenario. Yo he hecho las dos y yo estoy maravillado, la verdad, de cómo San José ha estado presente en mi vida. Como todos saben, el año pasado terminó el año internacional dedicado a San José, pero ¿qué podemos hacer para que nosotros como fieles y como comunidad podamos crecer en esta relación y en esta devoción hacia él, perdón? Bueno, una cosa que se viene rápidamente son películas como estas. ¿Sabes qué? Me viene en la mente muchas de las familias, sobre todo familias que pasaron de estos casos, tenían en su casa un pequeño altar con una estatua de San José. A mí me encanta porque siempre viene cargando al niño Jesús, o viene con el lirio, esa flor siempre que habla que es su vara que florece como un lirio porque se asocia con la blancura, la pureza de Jesús, pero sobre todo protegiendo al niño. Esas imágenes de José con el niño a mí me gustan mucho. En un momento en la película se ve que están rezando el rosario y está, claro, la Virgen y San José. Y se ve que es un papá que tiene varios hijos y los hijos más pequeños están rezando y al final se ve cómo están escribiendo una carta a San José y el papá les dice que le escriban algo que necesitan. Estaba escribiendo, por ejemplo, a la niña que tenía la mamá enferma para pedir a San José que se curara y lo ponían ahí debajo de la estatua. Son cosas muy simples, pero muy, no sé, muy visibles, que le ayuda mucho a esa familia a estar tan conectado con San José. Rezar el rosario, meditarlo junto con María, el pedirle a San José, hacer esas peticiones, de verdad, es algo maravilloso. Sobre todo el ejemplo de los papás con los niños, como se ve en el video, si el papá y la mamá lo hacían, los hijos los estaban viendo, y ese ejemplo de los padres de esta devoción influye mucho en los niños. Cualquier cosa que haga una persona lo va a seguir la otra que te está viendo, sea tu hijo, sea alguien así. Entonces, también es una forma de propagar la devoción a San José, que sabemos es el 19 de marzo, pero no nada más porque sea una fecha, ¿verdad? Sino porque por lo que significa San José. Y es de verdad, hay letanías a San José que se pueden sustituir en lugar de las letanías a María. Hay las letanías a San José, que yo no sabía que existía eso también. Hay oraciones a San José muy bonitas también. Otra cosa, otra devoción. ¿Verdad, sister? Sí, y hay tres cosas que vienen a mi mente. Uno es promover arte que muestra a San José como soñador. Que el Papa Francisco menciona José que tiene sus sueños, porque para jóvenes hoy en día seguir sus sueños es muy importante, y también para inmigrantes, promoverlo como patrón de los inmigrantes. Tenemos arte creado por una hermana de San José en Casa San José que reflexiona esas patronidad, que San José es el patrón de los inmigrantes. Y también durante el tiempo de Navidad, muchos de nosotros tenemos en la casa la natividad, la escena, y podemos mostrar importancia especial a San José y su figura dentro de la celebración de Navidad y durante Adviento también.
Pues Marina, Sister Yanis, les quiero agradecer de corazón. Realmente aprendí muchísimo. Ganas no me faltan de ir a ver la película. Ojalá la pueda ver. Ya sé que aquí en Pittsburgh se nos pasó la oportunidad. Yo por más que quería tenía un compromiso y no lo pude cancelar con X número de insinuaciones. Pero pues yo sé que habrá otra oportunidad. Les agradezco de corazón y ojalá todos crezcamos en esta devoción a San José, porque al igual que Jesús y que la Virgen María pueda hacer de nosotros grandes santos. Sin más, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.